Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Estamos con Beatriz Palacios, la doctora Beatriz Palacios, directora de innovación en la Vicerrectoría Académica y de Innovación Educativa del Tecnológico de Monterrey, una persona con muchísima experiencia dentro de todos los temas que estamos tocando, que son tecnología, innovación, sobre todo dentro del contexto educativo, creación de contenido, en fin. Nos da muchísimo gusto de contar con tu participación, Betty, y pues encantados de estar aquí contigo. Gracias y un placer poder compartir con ustedes y poder estar realmente construyendo a través de las experiencias de todos los que compartimos, pues lo que puede ser el futuro de nuestra educación. Gracias, gracias. La verdad es que, bueno, estamos en un contexto bastante complicado, ¿sí? En toda América Latina, pues no baja, en todo el mundo esto sigue ocurriendo, la educación tuvo que reaccionar. Comentamos que tenemos que hacer una gran distinción entre lo que es educación a distancia y educación a distancia durante una pandemia, ¿no? Este, entonces me gustaría preguntarte, pues bueno, un poquito para empezar, una pregunta que le hacemos a todos los que han participado con nosotros y es, sobre todo en este contexto, eh, existe, creemos, una opinión entre la gente, profesionales y demás, de que la tecnología es la única manera de innovar en la educación. ¿Estás de acuerdo con eso? Mira, definitivamente creo que la tecnología, pues, tiene cambios vertiginosos. Entonces, todos los días está realmente transformándose y eso hace parecer que la innovación está asociado siempre a la palabra de tecnología. Ujú. Entonces, en la educación es también obvio, ¿verdad? Que si quisiéramos estar traduciendo todos los cambios importantes que ha habido en los últimos años en la educación, pues muchos de ellos han sido derivados, impulsados o empujados por esos cambios fuertes y constantes que hay de tecnología, pero definitivamente no. Si hablamos de tecnología como el único motor, estaríamos muy limitados, porque recordemos que la innovación es el trasfondo de la innovación, es cambiar la manera en que llegamos a poder ejecutar un proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, si vamos a eso, pues puedes cambiar desde una metodología de enseñanza, puedes enseñar a través de un espacio diferente, puedes cambiar también el contexto de las habilidades de los docentes. Entonces, todos estos cambios están asociados a la innovación y no necesariamente la tecnología está presente en ellos. Sí es un medio muy importante, es una herramienta trascendental para empujar la innovación, pero no es más que un medio, no es el fin y no es la única parte importante de la innovación. Ya, es que platicando con muchos docentes de toda América Latina, se preocupan, ¿no? Dicen, ¿cómo voy a innovar si no tengo acceso a tecnología? Y pues muchas veces, pues sí, sobre todo en estos contextos, ¿no? Es necesaria. Y eso es lo que sigue la siguiente pregunta. Durante marzo, el Tecnológico de Monterrey y equipo que está a tu cargo y otras áreas dentro de la Vicerrectoría Académica hicieron una labor titánica, ¿no? Que tiene que ver mucho con tecnología. ¿Nos puedes contar un poquito cómo fue la experiencia de toda esta área y todo este esfuerzo del Tecnológico de Monterrey durante la contingencia de COVID, que pues sí, fue apoyada en tecnología, sabiendo que no es todo en innovación educativa? Así es, yo creo que la experiencia que vivimos todas las universidades fue muy importante porque nos llevó realmente a irnos hacia un espacio donde no estábamos cómodos. Mm. Yo creo que la educación a distancia tiene años, tiene décadas en que ha estado consolidada en el mundo educativo. Sin embargo, aún esas experiencias previas, nuestras universidades tuvieron el shock del cambio. El Mm. shock de decir, bueno, estamos más cómodos en el mundo de la educación tradicional, podemos empezar a experimentar un poco la educación a distancia, pero de repente en una semana fue inminente que el cambio se diera. Entonces, Mm. ¿cómo fue la experiencia para nosotros? Nosotros como institución tenemos 30 años, de hecho estábamos celebrando este año 30 Ok. años de educación a distancia en el tecnológico y Mm. estábamos muy contentos con todos los logros. Pero, Esteban, te puedo decir que, por ejemplo, si llevábamos alrededor de 130,000 alumnos capacitados a través de la educación a distancia en el TEC de Monterrey en 30 años. Ujú. Este año, pues hemos tenido que tomar como nuestra meta los 90,000 alumnos del tecnológico. Entonces, en un solo año hemos podido llegar a 90,000 Impresionante. estudiantes
que antes muchos de ellos no habían vivido la educación a distancia, estaban cerca de la tecnología, cerca de experiencias digitales, porque el tecnológico promueve experiencias Ujú, digitales, pero no necesariamente de una modalidad totalmente a distancia. Entonces, ujú, ¿cómo fue el proceso? El proceso fue muy sencillo. Fue, vamos a tomar las experiencias que ya tenemos implementadas, que nos han funcionado durante 30 años, ujú, y lo que hicimos fue escalar esas experiencias. Y por eso vuelvo a repetir, la tecnología, por supuesto que nos ayudó. O sea, dentro de las experiencias, la tecnología es un medio importante para ujú, todo lo que es la educación a distancia. Sin ujú. embargo, te puedo decir que el seleccionar la tecnología fue quizás la parte más sencilla, o Ya. integrar la tecnología para que los profesores y los alumnos la usaran fue la parte más sencilla. ¿Por qué? Porque estamos en un contexto donde la mayor parte de nuestros profesores y nuestros alumnos tienen experiencias con Ya. plataformas o con algún tipo de tecnología. El reto mayor que tuvimos fue realmente eliminar de la mente de alumnos y profesores que se trataba de, por lo menos, de simplemente simplificar su proceso educativo. O sea, muchos pensaron Ujú, que íbamos a empezar viendo de qué manera hacíamos sencillo todo. Y realmente aquí lo que queríamos era una continuidad académica, pero ujú, efectiva. ujú, Entonces se han introducido mucha capacitación a los profesores, pero también muchas prácticas nuevas de cómo cursos que anteriormente eran 100% presenciales se pudieran empezar a dar a distancia, y fuimos construyendo con profesores, con las escuelas, pero también con los alumnos que fueron participantes muy activos, estos modelos de aprender y enseñar a distancia ujú. en una situación y en un contexto donde no teníamos otra alternativa. Entonces, Claro. yo creo que esa es la experiencia que hemos vivido todas las universidades. Sí, seguro, en todas pasaron. Algunas, como dices tú, nosotros afortunadamente tenemos 30 años de experiencia, ¿no? Otras universidades, por ejemplo, en el Perú, muchas, la educación a distancia pues la verdad que tenía muy mala reputación, sí, y llegó la pandemia y no habían capacitado a gente en educación a distancia durante décadas. Entonces tuvieron que hacer todavía un movimiento más complicado que el de nosotros. Y ahí un poquito más esta pregunta. Mucha gente habla de que la educación en línea llegó para quedarse. Como tú bien lo dices, ya estaba aquí, ¿sí? Y sí, la percepción en particular de mi experiencia en México y por lo que hemos escuchado en América Latina es que era en distintos grados, ¿no? Era pues vista como de mala calidad, como fácil, como pues como un primo de segunda categoría, ¿no? De una educación presencial. ¿Crees que después de este esfuerzo y después de esta, pues, aproximación que muchos han tenido a la educación en línea, sobre todo padres de familia y demás, crees que esto está cambiando en México? ¿Has tenido algún comentario? Mira, yo creo que sí va a cambiar la percepción. Digo, si hablamos en este momento con los alumnos y los padres de familia, por supuesto que te van a decir, no queremos volver a estar en un Sí, modelo así a distancia, pero es sí, por la connotación negativa que ha tenido el aislamiento, también, sí, la claro. falta de contacto social. Entonces, estos aspectos han llevado a que para muchos sea igual esta sensación de aislamiento y de distanciamiento social igual a la educación a distancia. Entonces, por eso dicen, no queremos volver a la educación a distancia. Ok. Pero creo que vamos a salir muy fortalecidas las universidades, porque Ujú, realmente vamos a poder combinar los dos mundos. Yo sí creo que la educación del futuro no se puede ver como solamente educación presencial en algunas universidades o solamente educación a distancia. Creo que definitivamente vamos a tener que tomar lo mejor de los dos mundos. La ya. educación a distancia va a aportar a los modelos educativos actuales pues posibilidades de mayor flexibilidad y también de experiencias muy importantes y muy retadoras para los alumnos, pero algo muy importante es que la educación a distancia va a permitir que nuestras escuelas amplíen sus alcances, rompan barreras, ¿no? O sea, hoy en día estamos suscritos a los espacios físicos de una Sí. institución educativa. Ujú, Entonces, el poder abrir ese panorama y pensar que podemos llevar educación de calidad, buenas experiencias educativas, más allá del recinto físico, sí. yo creo que ahí es donde va a estar la riqueza del futuro de la educación, donde no vamos a tener esa limitante y donde yo creo que con toda la creatividad que hay en las escuelas, con toda la pasión por la educación que hay, vamos a construir cosas muy maravillosas para el futuro de la educación, donde realmente nuestro campo de transformación va a ser la comunidad entera.
no el recinto físico de cada una de nuestras instituciones. Así que sí llegó para quedarse, pero Ujú. llegó para quedarse de una forma diferente a como fue en el pasado. La Ya, educación a distancia del futuro va a ser un elemento que en conjunto con la educación presencial van a construir una nueva forma de enseñanza, modelos híbridos, modelos con experiencias combinadas, pero sobre todo van a romper la barrera que hoy tenemos en muchas de nuestras instituciones educativas. ya. En tu experiencia en todos estos años involucrada en educación y sobre todo en educación mediada por tecnología a distancia y creando contenido, eh, ¿cuál crees que sea el mayor reto de la gente al verse frente a la educación a distancia o educación en línea? ¿Será que es tan flexible y deja tanta libertad que esa libertad se da por sentada y se da por hecho y como que, ¿cómo lo puedo poner de una palabra, de una manera, la Que gente, ay, pues luego lo hago, se ¿sabes? Sí, o sea, luego ay, pues, como que tanta libertad requiere mucha responsabilidad y es mi sentir que a veces falta todavía ese tipo de competencias de responsabilidad, de autogestión. ¿Estarías, de acuerdo con eso? Que sí. tendríamos que todavía dar un poco más de énfasis a esto de autogestión. Así es, mira, de hecho, bueno, en la experiencia de estos años en educación a distancia, yo creo que las universidades hemos visto que una de las habilidades o competencias que más se desarrollan en nuestros alumnos es precisamente la autogestión. Ya. El Ujú, tema de poder regular, de poder, de alguna manera, marcar sus rutas de aprendizaje ujú. con esa libertad que te da la educación a distancia. Pero mira, como le digo a muchos de nuestros profesores, imagínense que llegan ustedes a su aula y está cerrada con llave. Ya. ¿Qué pasa ahí? Lo más importante es tu dominio de tu metodología y de tu técnica de enseñanza, no el espacio y no el medio. Entonces, igual que en la educación a distancia, en la educación tradicional, podemos tener muchas barreras que nos detienen. Entonces, ¿qué pasa en ese momento? Pues el maestro busca otro espacio o da su clase en el jardín Ya. o les encarga a los alumnos algún proceso que vayan e indaguen o que traigan alguna cosa a la biblioteca. O sea, realmente lo más importante siempre va a ser lo que nuestras instituciones y nuestros profesores dominan perfectamente. Ya. Sus metodologías de enseñanza, su pedagogía, los contenidos que dominan y su vocación. Si esto lo ponemos en conjunto y además guiamos a nuestros alumnos a este proceso de desarrollar la autogestión, la colaboración a distancia, pero Claro. siempre con esta metodología y esta intención educativa que tiene el profesor y la institución. Definitivamente debemos de poder romper esas barreras que existen. Y yo creo que, pues sí, lo hemos vivido en 30 años, ¿no? O sea, nuestros alumnos de repente entran a un curso a distancia y piensan que va a ser muy fácil y que va a ser como, bueno, no me van a encargar nada, no voy a ir a un salón, Sí, van a sí, ver, los claro, exámenes nadie me va a supervisar, pero bueno, ahí son de donde la tecnología nos ayuda, ¿no? Cada vez hay más claro. tecnologías que te facilitan, no la observación, ¿verdad? Porque no es poner una Sí. cámara para ver qué está haciendo el alumno, Ujú, es ujú. realmente cómo creas metodologías de evaluación que permitan que valores el aprendizaje del alumno más allá de lo que estás observando. Entonces, las tecnologías que hay hoy en día te permiten hacer evaluaciones y trabajos colaborativos y creación a distancia de una manera maravillosa que yo creo que nos puede favorecer mucho, no solo en la educación a distancia, sino también en la presencial. Sí, claro. Y bueno, y esto dentro del contexto, Betty, pues, cambios tecnológicos que van a tener efectos en las profesiones del futuro, trabajos que ni nos imaginamos, ¿no? Como mediador de algoritmos. ¿No crees que esta pequeña probada o entrada un poco a fuerza para todo el mundo está preparando a generaciones, no nada más en educación superior, porque eso también afectó a niños de escuelas primarias, secundarias, como que están pasando, dándose ya una pequeña probada de lo que va a ser una educación del futuro en esa necesidad de tener que estar reinventándose constantemente, recapacitándose, como que estamos adelantando un poquito un trabajo que era inevitable hacer, ¿lo ves Bueno, de alguna manera así? lo estás diciendo muy claro y creo que eso responde a una de tus primeras preguntas. O sea, Ujú,
la educación a distancia no podemos evitarla en el futuro, porque Sí, estas nuevas generaciones ya probaron, sí, el tema del aislamiento y todo, pero estábamos en una situación especial, pero ya también probaron las bondades del aprendizaje a distancia. sí, Ya muchos de estos pequeñitos que van a ingresar a el futuro en las universidades, ya vivieron el autogestionarse, sí, el llevar el control muchas veces de su proceso de aprendizaje, ya van a venir preparados para exigirnos más, para exigir las bondades de la educación a distancia en combinación con experiencias más ricas en la educación presencial. sí, Entonces, no podemos darles algo del pasado. Por no, eso digo que creo que el reto que tenemos es construir las metodologías y la educación del futuro, pensando en combinar lo mejor de los mundos de todas las modalidades. ya. No hay una modalidad en el futuro y eso va a ser lo más interesante que vamos a tener que construir todos. Un sistema híbrido muy, muy interesante, con mucha flexibilidad, accesibilidad, ¿no? Y Que sobre entres a una y salgas a otra todo, modalidad, que mezcles de repente, o sea, un mismo curso puede tener de repente experiencias, a distancia, de repente presenciales, de repente algo mediado con tecnología en el mismo espacio del aula. Esa vivencia rica de experiencias, combinando lo mejor de cada una de las modalidades, es un reto maravilloso que tenemos, pero yo creo que vamos a salir muy preparados, pero ojalá y nos demos el tiempo para capitalizar los aprendizajes y no claro. esperar a perderlos. Claro, claro. Y también, si me permites una opinión, creo que además hace falta mucha capacitación todavía, ¿eh? En docentes, inclusive yo escucho mucho el término, ¿no? Y se ha vuelto también de nativos digitales, pero muchas veces los alumnos, pues sí, les saben picar al like, ¿saben? Pero más allá, a veces, no hay más. Entonces, ¿qué crees? Que todavía hace falta camino por hacer de capacitación, alfabetización digital para todos, algo por el estilo. Pues Eh, fíjate que no alfabetización digital, porque este término lo he escuchado muchos años y ajá, creo que nuevamente va enfocado a que usemos la tecnología. ok, Pero la tecnología ahí está, y yo creo que ahorita estamos alfabetizados tecnológicamente todos. ya, El problema, y creo que tú lo decías ahorita, el problema nuevamente es, tienes ahí algo muy rico en tus manos, ajá, ¿cómo lo aprovechas? ¿Cómo claro, lo abordas? Es claro, lo mismo que nos ha pasado en todos los momentos de la educación en el pasado. O ya, sea, teníamos una aula y ¿qué hacíamos con ella? Teníamos un pizarrón, ¿cómo lo claro, aprovechábamos? Después sí, empezamos a incorporar, no sé, los pintarrones exacto, o los slides, que se proyectaban. Hubo muchas cosas en el pasado, laboratorios que se fueron integrando en los modelos de enseñanza, pero lo más importante no era en sí ese elemento que se incorporaba, ya, era la metodología que cada profesor o cada institución diseñaba para que realmente el alumno supiera cómo aprovechar. Eso es lo que falta para el futuro. Entonces, de ya, repente nos dicen algunos profesores, no, pues, o sea, con la educación a distancia, los profesores vamos a salir sobrando. ¿Por qué? Porque ya los alumnos van a encontrar en internet cosas, videos de todo mundo, pero no, o sea, les digo, profesores, recuerden, el internet ha existido desde hace ya décadas y sí, sí, tenemos mares de información en internet, la mitad de ellas valiosas y la mitad no es valiosa. exacto, ¿Dónde está la riqueza de un profesor y de las instituciones educativas en que sepamos crear esas metodologías para que quien aprende sepa cómo abordar a distancia o presencialmente toda esa riqueza de contenido y de conocimientos que están ahí, que sepan cómo integrarse a un proceso de aprendizaje que realmente sea efectivo, porque no es solamente que manejen la tecnología, es que ya. sepan cómo la tecnología les puede proporcionar, aprovechando una metodología correcta, una riqueza de aprendizaje tremenda para el desarrollo de sus competencias. Es ahí donde tenemos el reto del futuro. Claro, claro, de acuerdo. Sí, sí, y falta mucho por hacer. Definitivamente, bueno, esto que pasamos, bueno, todavía no termina, no podemos decir que pasa, aunque vislumbramos ahí ya la esperanza de vacuna, ¿no? Pero todavía falta mucho. ¿Qué tienen ustedes pensado dentro de tu área, como siguientes pasos?
para el siguiente ciclo académico, que ahorita empieza en diciembre para nosotros, ¿no? En invierno, y luego sigue el semestre de verano. ¿Están haciendo algo en particular? ¿Están ajustando algo que hicieron durante los semestres pasados? Si nos puedes contar un poquito de sus planes. Sí, mira, te lo resumiría en 5 cosas. O sea, Ujú. la número 1 es, sí hemos capacitado mucho a nuestros profesores, a nuestros alumnos, pero ahorita lo que estamos haciendo es, estamos haciendo un análisis de todas las formas de enseñanza para todas las modalidades, para todos los tipos de disciplinas Ok. que vivimos en esta pandemia. Porque, como bien te decía, yo creo que o sea, no es solamente las experiencias previas las útiles, Sí. siempre todos los días podemos aprender de qué manera mejorar prácticas educativas. Entonces, estamos haciendo una recopilación de las mejores experiencias para poder enriquecer la capacitación que ya teníamos con Ujú. nuevas experiencias más acotadas a cada disciplina que les puedan ser útiles a los profesores. Entonces, esa es, digamos, una de las primeras acciones, ¿sí? Ujú. Recopilar experiencias prácticas, mejorar nuestros contenidos de capacitación y llevar a nuestros profesores estas nuevas experiencias para que vayan enriqueciendo su práctica. Otra acción muy importante que estamos ahorita definiendo es un proceso de certificación, ¿sí? Ok. Tenemos criterios de calidad de la educación a distancia que por años se han implementado Ujú. nacional e internacionalmente y Ujú. estamos creando ahorita un mecanismo para capitalizar toda esa energía que hicieron nuestros profesores diseñando sus cursos a distancia, pasarlos por un proceso de certificación que quizás aquí vamos a ganar como universidad, porque a la vuelta de un año podríamos tener identificados muchos más programas y cursos que están diseñados con calidad y que ya podemos decir pueden formar parte de una oferta central que tengamos como universidad. Entonces, crear este proceso de certificación Ujú. y llevar a todos nuestros profesores que no estaban antes en la modalidad de distancia a que certifiquen sus experiencias va a ser algo muy importante, como esta otra tercera acción que va a ser realmente ir construyendo una nueva oferta de Mm. educación a distancia en la institución, una oferta que esté acotada a las necesidades de nuestro modelo educativo y Ujú. de cada uno de los momentos de la trayectoria del alumno. Entonces vamos a hacer toda una propuesta de en qué momentos esta combinación de modalidades va a darle un valor agregado a nuestros alumnos para construir esta estrategia de implementación de la educación a distancia en los siguientes años dentro de nuestro modelo educativo. Y bueno, y por último, no menos importante, creo que lo más estratégico va a ser el ir construyendo también a través de la educación a distancia esta parte del futuro, que es esa conexión interuniversitaria. Sí, 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 sí. Esta es nuestra oportunidad, que todas las instituciones educativas que estamos ahora inmersas en estas modalidades, Ujú. podamos aprovechar ese momento, por lo que les decía hace unos momentos, de romper las barreras de la institución Claro, claro, y realmente crear la universidad del mundo, donde claro. podamos hacer muchas conexiones de intercambio, de imparticiones compartidas, de intercambio de profesores y de alumnos usando las modalidades virtuales. Entonces, por ese lado, vamos a trabajar también muy fuertemente como institución a través del área de internacionalización, Ujú. pero también desde nuestra propia estructura Ujú. curricular y del modelo para empezar a crear esos enlaces con Claro. universidades en todo el mundo que nos permita crear esta universidad del futuro. Por ejemplo, dentro ahorita de esta área que están planeando, ¿han tenido contacto con universidades en América Latina? No sé, nuestros partners de la triada, la Católica de Chile, Uniandes, para justamente este tipo de cosas que estamos hablando, hacer algo en conjunto en cuanto a cursos o armar algún panorama en conjunto, o con, si no son con ellas, con otras universidades. Y al fin, la pregunta es, en tu operación diaria, ¿también estás buscando colaboración de otras universidades? Claro, y Mm. los invito a que nos vean como socios Muy bien. de Ujú. Monterrey, pero a todas las universidades. Miren, Mm. ahorita justamente el día de ayer vamos lanzando un programa en coordinación con NASU, con la Universidad de Qué bien. Ujú. para capacitar a inmigrantes que están en Estados Unidos, que no pueden seguir con sus estudios en Estados Unidos por los Ujú. costos o por otras complicaciones Ujú. y que pueden seguir sus estudios universitarios tomando algunas materias de universidades como la nuestra. Entonces, Qué padre. hay una oferta muy sólida que estamos ofreciendo
para este proyecto, pero así como eso, creo que la ventana de oportunidad es tremenda, porque Ujú. no es lo mismo lo que puede hacer una universidad sola que lo que podemos hacer varias universidades conectadas. Sí tenemos ya muchos convenios en el pasado que hemos hecho con Uniandes, con Católica de Chile, pero también, por ejemplo, tenemos ahorita un convenio muy importante de colaboración con la Universidad Virtual de Europa, Ah, a través de lo que ACU, que es un organismo en Europa que está okey. dando la relación de varias universidades y estamos nosotros trabajando muy fuertemente con ellos para apoyarlos en esa construcción de la educación virtual en Europa, la integración de metodologías que nosotros ya tenemos acá implementadas, como todo el tema del aprendizaje basado en retos. Y la idea Claro, nuevamente no es que haya una universidad que podamos sentir que estamos ya en el tope del conocimiento y que vamos a capacitar a todos los demás. Yo creo que aquí lo al más rico del futuro va a ser lo que cada quien podemos aportar de nuestras fortalezas, ajá. y que en conjunto esas fortalezas van a ser un tremendo, tremendo logro para la educación del futuro. Entonces, claro que los invitamos a colaborar, estamos abiertos a ello, como también estamos abiertos a compartir nuestras experiencias para construir juntos el conocimiento que nos hace falta en las universidades. Eso se me hace interesantísimo, la idea de compartir lo que el conocimiento o lo que ya está generado, porque durante esta pandemia, al hablar con otras universidades, en particular dentro de América Latina, escuchábamos voces que decían, es que falta este tipo de contenido en español. Los anglosajones nos decían, son muy buenos haciendo esto, ¿no? Y lo comparten y hay muchísimo contenido de este tipo en redes que uno puede acceder, pero sentimos que falta en español. ¿Tienen ustedes algún de compartir esto de una manera, no sé, mediante webinars establecidos? ¿Están pensando en creación de este tipo de contenido para compartir más? ¿O todavía están en etapa de diseño? No, mira, ya hay mucho contenido que Ajá. tenemos abierto, digo, a través de ustedes mismos, del Bueno, Observatorio sí. de Innovación Sí, sí, Educativa, sí. estamos Ujú. compartiendo algunas cosas. A través de nuestra área de educación continua, estamos también acercándonos a muchas universidades a compartir a nuestros expertos y algunos contenidos que tenemos. Estamos, por ejemplo, ahorita pasando por varios procesos de certificación externa. Mm. Estamos asociados, ahorita tenemos un año trabajando fuertemente con un organismo de acreditación internacional en calidad de educación a distancia. Ah, mira. Este año vamos a lanzar una iniciativa en conjunto con ellos para poder tener un proceso de certificación de calidad de educación a distancia para todas las universidades que lo deseen. Entonces, Ya, esto nos va a llevar a mostrar algunos contenidos, pero también criterios de calidad que las universidades puedan implementar de manera interna y ayudarlos en este proceso de certificación que yo creo que les va a abrir muchas posibilidades. Entonces, eso, digo, pensando también en acciones de corto plazo que ya mm, tenemos definidas en el TEC, es este proceso de certificación en conjunto con Quality Matters. qué He interesante. estado trabajando ya más de un año con ellos y cómo, bueno, llega este momento donde creo que es el mejor momento para aprovechar esa iniciativa también. Y ahorita acabas de decir algo bien importante, llevamos más de un año, es que estas cosas toman tiempo, ¿verdad? Es educación, no es producción de, no sé. Creo que toman tiempo, pero justamente creo que eso es lo que nos está cambiando con la pandemia. Creo que todas estas acciones, iniciativas que existían en muchas áreas, en muchas universidades para empujar la educación a distancia, pues quizás caminaban no al ritmo que hubiéramos querido los que estábamos inmersos en este Ya, mundo. ya, Creo que esta pandemia nos va a dar la oportunidad de empujar muchas de esas iniciativas que iban a pasos más lentos, pero que ya estaban listas para explotar, ya, pero no ya, había, como dicen, un mercado libre, no había ya. una apertura muchas veces para estas iniciativas. Entonces creo que estamos en el momento, ahora hay que aprovechar esta ventana de tiempo. Claro, claro, lo detonó. Veíamos, por ejemplo, el increíble aumento de gente tomando cursos MOOC dentro de Coursera, ¿no? Y cosas, esas plataformas, estamos hablando de 40%, 50% de incremento Bueno, te con digo, relación al año pasado, ¿no? para las Entonces, áreas inmersas en la educación a distancia, yo lo digo aquí, lo puedo expresar también, que estoy viviendo el momento más emotivo de mi vida profesional, porque veo no,
digitalizadas, lo que no, digo, no necesariamente yo, pero muchas personas en la institución que han estado inmersas en la educación a distancia habían Sí, soñado todo el tiempo. Esta sí, boom, esta explosión, esta incorporación de tantos usuarios en la educación a distancia, Coursera, todas las ofertas que hay de MOOCs en el mundo, más sí, las sí, oportunidades que sí. tenemos de educación a distancia, creo que podríamos decir, no porque es una situación de crisis y de Claro, claro. duele Ujú. y nos afecta a todos, pues no vemos de alguna manera muy esperanzadora este momento de la modalidad a distancia. Estamos contentos por ese lado, pero hubiéramos querido que fuera no Claro. por una situación de contingencia. O sea, que el detonador de todo esto no haya sido una pandemia, ¿no? Pero sí, estoy de acuerdo contigo, o sea, esto detonó algo que estaba ahí en un proceso, ¿no? De años de crecimiento, de trabajo, y como que vino a sacar, y afortunadamente, pues bueno, en el caso de nuestra institución teníamos toda esa experiencia que nos ayudó de alguna manera llevarla, ¿no? De alguna manera, sin tantas complicaciones como, por ejemplo, otras, por ejemplo, no sé si cuando empezó todo esto de la pandemia, muchas escuelas inclusive lo que hicieron fue replicar el modelo presencial al virtual y tenían a los niños sentados 8 horas frente a la pantalla, ¿no? Nosotros obviamente tenemos la experiencia y supimos que no tenemos que hacer esto, entonces, pero creemos que todavía falta esto. ¿Qué crees que, en tu opinión, qué tendríamos que hacer para mejorar esa perspectiva de la educación a distancia? Necesitamos hacer campañas, necesitamos ¿qué se te ocurre que podríamos hacer? Y no nada más en México, sino en América Latina para precisamente capitalizar en esta edad o era de oro que se está presentando de la educación a distancia. Sí, creo que yo lo primero que haría es justamente lo que estamos tratando de hacer como institución, capitalizar los aprendizajes, Bien, bien, porque creo que muchas veces estas experiencias exitosas que estamos viviendo en nuestras escuelas pueden ser inspiradoras tanto para nuestros profesores como para nuestros alumnos. El ver los casos de éxitos de alumnos que pudieron terminar su formación de esta manera, los casos de éxitos de profesores que usaron metodologías que muchas veces ellos mismos fueron estructurando para hacer exitosa su materia en esta modalidad. Eso creo yo que es inspirador. Entonces, el empezar a promover todos estos aprendizajes, capitalizarlos, documentarlos y después promoverlos, ujú, creo que sería una de las primeras cosas que yo recomendaría hacer. La ujú, número 2 es que finalmente, tú lo has mencionado mucho, tenemos que seguir fomentando la preparación, no ya. pensar que ya llegamos, Sí, porque sí, tuvimos que empezar la educación a distancia de una manera abrupta, sin estar preparados, y quizás no estamos implementando el 100% de las características idóneas de la claro, modalidad. claro. Entonces, hay que ver hacia los lados, hay que colaborar con nuestros compañeros docentes, hay que ver qué pudimos haber hecho diferente o mejor y Ujú, mejorar nuestra práctica. Entonces, la claro. capacitación va a ser muy importante. Y Ujú, la tercera y no menos importante acción, yo creo que sí es consolidar muchas de estas experiencias para nuestros padres de familia y para nuestros alumnos de la claro, modalidad. O sea, claro. que vean, sí, porque a muchos les pudo haber tocado ver experiencias no exitosas Ujú, y ujú, una sensación de pérdida, ¿no? De mi hijo tuvo claro, que estudiar a distancia, qué mal. claro. Nuevamente, si yo dejara de un lado la sensación normal por la cuestión del aislamiento y me fuera meramente a la calidad de la enseñanza, hay experiencias muy buenas que se han logrado. Totalmente de acuerdo. Ujú, Ahora, hay que buscarlas, capitalizarlas y acercarnos a padres de familia, acercarnos a los alumnos, ujú, mostrarles esas bondades que sí hubo en muchas de las experiencias y en muchos de los casos, y también motivarlos a que no lo vean como algo negativo para el futuro, sí, ya lo vean claro. como algo que en muchos de los casos les va a ayudar a ellos como padres, pero también a sus hijos, a tener mejores y nuevas experiencias de aprendizaje para el futuro. No, y sobre todo prepararse para lo que viene, ¿no? Como dices tú ves un futuro híbrido, combinación de tecnología, y vemos que, por ejemplo, la pandemia va a acelerar todo esto relacionado con automatización y vamos a cambiar de profesiones, vamos a tener que estarnos reentrenando, y qué mejor manera que hacerlo mediante una educación híbrida que tiene tanta flexibilidad, ¿no? Entonces, como que estamos en el momento, concuerdo contigo, adecuado de empezar a promocionar esto, darle más visualidad para crecer y prepararnos para lo que viene, ¿no? Pues un aprendizaje a lo largo de la vida.
¿verdad? Así es. Este, Eso, fíjate, tú lo estás diciendo mm, perfectamente. O sea, mm, hace unos minutos yo hablaba de romper las barreras de lo que es hoy la universidad. La universidad hoy es no solamente el recinto físico, es también como el periodo de enseñanza que está acotado a lo que es la escuela hoy en día, ya sea ujú, la primaria, la educación media o la educación superior está acotada a ese tiempo. Creo que ujú, ahorita que hablaba yo de romper los límites actuales de la educación, no solamente tiene que ver con el espacio, tiene que ver con lo que acabas de comentar. okey, Romper que la escuela o la universidad están acotadas a un tiempo. O sea, el tiempo es infinito y entonces deberíamos de poder tener la educación para el infinito y eso es claro. lo que nos llevaría a la educación para toda la vida. Exacto, exacto. Y sobre todo, digo, que va a ser súper necesario. Y creo que, pues bueno, tenemos que empezar a hacer esto, ¿no? Para llegar a ese punto en el cual ya no sea tan extraño ni tan raro, ¿no? Sin embargo, como dices tú, la hibridez también creo que va a ser importante. Hay cosas eh, que son importantes también de conexión y sobre todo creo que como estamos hablando de tiempos de pandemia y hemos estado tan encerrados, los añoramos mucho, ¿no? A lo mejor en tiempos ya normales, pues la interacción física va a ser pues no tan añorada, ¿no? Este, pero sí, creo que todavía falta mucho por hacer, estarás de acuerdo conmigo, sobre todo también en cuestiones de acceso a tecnología. Y sobre todo, creo que esta pandemia puso en relevancia cosas que ahí estaban desde hace mucho tiempo, pero que afloraron con todo y que no vemos cómo podemos solucionar. Y me gustaría saber, ya como último, ¿cómo ves tú alguna solución, alguna manera de poder lidiar con este gap digital, una brecha digital tan prevalente en nuestro país, en América Latina e inclusive en países desarrollados, ¿no? En 30 años de experiencia, como dices tú, que tienes con esto, ¿cómo has visto cambiarlo? Es algo que de seguro has haber escuchado desde hace 30 años, la brecha digital existe, pero ¿tienes algunas palabras de esperanza de que podamos, para acortar esa brecha? Sí, mira, yo creo que la brecha, yo no la limitaría al tema de la tecnología solamente. Yo Ya, limitaría que esta brecha digital tiene que ver también con los limitantes que hemos puesto, y lo hemos estado platicando en los últimos minutos, a el acceso a la educación. O sea, uf, el hecho de decir, si tú no puedes inscribirte en esta escuela, no puedes tener acceso a esa educación, o si no puedes tener una computadora, no puedes tener acceso a la educación. O sea, yo creo que la limitante no es solo la tecnología, son las oportunidades que estamos claro, construyendo las escuelas. Entonces, claro, cuando construimos oportunidades, muchas veces el medio llega por sí solo. O sea, esas ya, oportunidades las podemos construir pensando siempre en a que nuestro límite no es los que pueden ir a nuestra universidad o los que pueden tener una computadora. Empezamos a crear formas de que todos puedan acceder a esto que ofrecemos y esas formas llegan y pueden abarcar las necesidades de una comunidad mayor. Entonces, ya. número uno, yo lo que llevaría es realmente a que rompamos la barrera de los límites que nos ponemos como escuelas y que Ujú, demos más acceso a la educación. ya, Y esto, pues, de alguna manera va a arrastrar también el empuje de poder tener más tecnologías accesibles. Tenemos que hacer comunidad y relación, las claro. escuelas, con el gobierno, con las comunidades, para poder juntos decir, si esto es lo que queremos llevar a la comunidad, ya no hablando a la comunidad de una universidad, sino a la Sí, sí, comunidad sí. de un país o Ujú, de un continente, ujú, pues es más fácil si podemos hacer este tipo de relaciones. O sea, hay un claro, término compañero. coloquial que usamos aquí mucho en México que dice mano cadena, ¿no? Claro, sí, sí, Vas sí. trazando las manos de uno y de otro, cada uno Ujú, va poniendo un pedazo y es un hecho que a la larga puedes construir algo muy grande. Entonces, claro, tenemos que hacer una colaboración muy estrecha las escuelas con los gobiernos y con la comunidad para que este acceso que estamos queriendo construir de oferta educativa tenga también eco en la construcción de la infraestructura que hace falta. Sí claro. tenemos esperanza, estamos en un momento donde la tecnología está cada vez más accesible, pero nuevamente, ahí está. ¿Qué falta? Falta la Mm, estrategia detrás, falta la claro. colaboración de los que vamos a impulsar el uso de esa tecnología para la educación, pero que también
tengamos una oferta para ello y que además tengamos una estrategia de entrega y de apertura para todo este mercado que está ávido de poder tener una educación de calidad para el futuro. Entonces, sí hay esperanza, No, Esteban. sí, sí, claro, claro que sí. Vamos a ser muy positivos y vemos dentro de las crisis hay oportunidades, ¿sí? Así Y es. creo que hay oportunidades de aquí adelante, sobre todo como institución, como profesionales de la educación, ¿sí? Porque además de ver por nuestra institución, definitivamente vemos, como dices tú, por la comunidad en general, ¿no? Es una parte importante también de la universidad, lo que da a la comunidad en general en donde se sitúa. Entonces, Betty, interesantísima la plática contigo. Te agradecemos muchísimo el tiempo que nos dedicaste y nos encantaría luego poder platicar de nuevo contigo para ver en cómo estos planes que nos cuentas, estas estrategias, cómo han dado frutos y cómo pues nos va a dar gusto ver el cambio que se va a generar en base a todo este esfuerzo. Te agradezco muchísimo tu participación con nosotros. No, gracias a ti, Esteban, y gracias a todos los que están interesados en estos temas y que junto con nosotros quieren seguir aprendiendo para seguir construyendo la educación que todos nos merecemos. Entonces, gracias por la oportunidad. Excelente, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.